Súper. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este el sexto módulo. Ya. Bueno, Dale. Dale nomás, Cote. no, dale tú, se me pega un poquito porque, bueno, internet de Coyhaique, Internet comprenderán sureño. que... Internet sureño. Entonces, bienvenidos y bienvenidas al sexto módulo. Estamos en la temática del agua. En el primer módulo del lunes nos acompañó Modatima, ¿cierto? Lorena y Camilo. Y hoy día nos acompaña Andrés y María José de Fundación Nehuenco. Si se pueden presentar, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Gutiérrez, director ejecutivo de Fundación Nehuenco, y dejo ahí a María José para que se presente. Hola, soy María José Gutiérrez. Bueno, voy a hacer la aclaración yo. No somos parientes con Andrés, solo tenemos este alcance de apellido, que somos muchos Gutiérrez en Chile. Soy encargada de seguimiento legislativo en la fundación, soy licenciada en Ciencias Jurídicas y también soy parte del equipo de Agua y Género de la fundación. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, para los que recién se están integrando, ellos van a hablar del acceso al agua y, bueno, la privatización y todo este nuevo marco legal que se va a formar en octubre con el plebiscito de la nueva Constitución. Así que durante este módulo vamos a estar analizando esas temáticas con estos dos grandes expositores de Fundación Nehuenco, y también que ellos nos expliquen un poco por qué es tan importante que este nuevo pacto y esta nueva constitución tenga dentro el tema del agua como un derecho humano y todas esas temáticas. Así que yo creo que vamos a empezar. Andrés. No sé si nos pueden quizás contar un poquito sobre la fundación primero, para que las personas que no la conocen se puedan familiarizar. También. Bueno, muchas gracias, Natalie, María José, Roberto. Gracias por la inclusión. Siempre temas muy relevantes, muy necesarios también de conversar, de aclarar ciertas cosas. Fundación Nehuenco nace el año 2015, se constituye oficialmente, ¿verdad?, como ONG, y su principal objeto es promover el derecho humano de acceso al agua y saneamiento desde un enfoque jurídico y, por cierto, a partir de eso, Fundación Nehuenco comenzó un trabajo principalmente haciendo seguimiento legislativo de la actual, que todavía sigue en trámite, ¿verdad?, como todos sabemos, famosa reforma al Código de Agua, y asimismo trabajo con comunidades, y varias otras materias y proyectos de incidencia, y el año 2018 hizo un estudio de escasez hídrica. De escasez hídrica básicamente visibilizando las pocas y reactivas herramientas que tiene nuestro ordenamiento, nuestro marco jurídico actual para enfrentar la escasez hídrica, haciendo una distinción básica entre sequía y escasez hídrica, que es algo que el Código de Aguas y todas las autoridades y en general todas las personas tratan como sinónimos. Digamos, a partir de eso, de ese trabajo, nos comenzamos a meter más en temas relacionados con la gobernanza del agua y con la gestión del agua. Y ahí hacemos el vínculo de la necesidad de no solamente trabajar por que se garantice o se ampare el derecho humano de acceso al agua y saneamiento de la Constitución, sino que trabajar también paralelamente porque esa declaración tenga un correlato fuerte, digamos, robusto, con un liderazgo institucional y político en la normativa digamos, que regule la gestión del agua. Es decir, en el establecimiento de un modelo institucional de gobernanza del agua con enfoque en los territorios. Esa es la propuesta en definitiva de Fundación Nehuenco y es lo que les hemos querido venir a contar hoy día. Así que, si quieren, podemos iniciar. Tengo una presentación que me gustaría compartir, así que sí, que tengo habilitado. Me parece que Roberto te habilitó.
Y aprovechamos de dar las gracias a Roberto de Greenpeace y a Greenpeace también por facilitarnos su plataforma para poder desarrollar la escuela. También, si tienen dudas, recuerden que pueden irlas dejando ahí en el chat y que les vamos a responder al final de la presentación. Ahí está compartiendo Andrés. Súper. Ya, ahí está. Lo voy a poner como presentación. Bueno, como primera cosa, vamos a compartir presentación con María José, de manera que lo que nosotros sugerimos a la organización fue hacer un corte aproximadamente a las 7:30, quizás abrir una ronda de comentarios, de consultas, de observaciones de los asistentes para que luego retome María José con algunos temas y eso. No sé si quizás ese esquema les acomode. Sí, bueno, lo que vamos a ver, genial. Lo que vamos a ver entonces hoy día básicamente son estos temas. Una noción muy básica del derecho humano al agua, básicamente para visibilizar la brecha que existe entre los compromisos internacionales adquiridos en la materia por Chile versus lo que realmente existe. Luego nos vamos a meter en cómo es la gestión del agua, vamos a ver la importancia de dedicarnos a este tema, vamos a analizar en primer lugar la tensión entre normas constitucionales, ¿verdad? El enfoque economicista versus un enfoque sistémico de la cuenca, de las intervenciones en la cuenca, luego debilidades institucionales y oportunidades en el entorno, para finalmente terminar con esbozos de algunas ideas o lineamientos de un modelo institucional de gobernanza territorial del agua, que es nuestra propuesta. Con posterioridad vamos a ver algunos lineamientos básicos para el amparo constitucional del derecho humano a acceso al agua y saneamiento, algunos ejemplos, algunos casos en la jurisprudencia, particularmente María José nos va a contar algo relacionado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muy relevante, que ocurrió este año, y aspectos relevantes de la reforma del Código de Aguas en que está ahora. Lo primero, partir por el concepto básico. Todos sabemos que el año de evolución que reconoce el derecho humano a acceso al agua y saneamiento. Este derecho, este reconocimiento en realidad parte desde la interpretación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que Chile firmó, del que se hizo parte el año 1972 y que ratificó el año 1980. De manera que ese es un compromiso, digamos, tiene la misma jerarquía que una ley, por tratarse de un tratado internacional legalmente, o sea, ratificado legalmente. Y en la comisión, ¿verdad?, revisora de este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se llegó a la conclusión de que este pacto, si bien establecía derechos tan básicos como la salud, ¿verdad?, la salud física, psíquica, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, no se establecía expresamente el derecho humano al agua porque se estimaba o se estimó en ese momento que era un presupuesto básico para el ejercicio de esos derechos, de manera que su establecimiento de forma taxativa resultó innecesario. Sin embargo, esta comisión, el año 2002, ¿verdad?, a través de una observación, de una famosa observación general, la número 15, fue la que estableció que era necesario revisar, ¿verdad?, los temas que por lo menos Naciones Unidas lo que hiciera fuera declarar a través de una resolución el reconocimiento del derecho humano al agua y saneamiento como un presupuesto básico para el ejercicio de otros derechos y otorgarle, ¿verdad?, un contenido. Y eso es lo que se hizo el año 2010. Chile, junto con otros 200 países, adhirió a esta resolución. Y bueno, como todos sabemos, no existe una consagración constitucional ni hasta el momento legal al respecto, con las consecuencias que vamos a ver a continuación. En la misma línea, el año 2015, y en el marco de la Agenda 2030, Chile ratifica, o se hace parte más bien, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dentro de los cuales, ¿verdad?, estos objetivos en realidad se establecen como distintas metas, pero que son indivisibles, de manera que los estados parte tienen que avanzar en cada una de estas metas
para superar la pobreza y mejorar la calidad de vida en los distintos países. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 establece el deber de los estados de garantizar agua limpia y saneamiento para todos. Y a la otra, este objetivo a su vez tiene varios objetivos específicos, dentro de los cuales está la obligación de los estados de garantizar el acceso universal y equitativo a agua potable a un precio asequible para todos, la gestión eficiente del agua frente a la escasez, la gestión integrada del agua en todos los niveles, ¿verdad? La participación de las comunidades. Enumero esos, entre todos los que hay ahí, porque son aquellos en los que Chile se encuentra claramente bajo el estándar internacional de los compromisos que ha asumido. Entonces eso es un poco la idea justamente de tener esta noción de la brecha que existe entre lo que Chile ha hecho hacia afuera versus lo que existe internamente. Y más o menos para hacernos una dimensión de qué es lo que existe internamente, lo primero es señalar que, de acuerdo a lo informado el año pasado por el Instituto de los Recursos Mundiales, estableció que Chile es el país que está en el lugar número 18, dentro de los países con más riesgos de incurrir en estrés hídrico. Esto es que, en definitiva, el agua se transforma en un recurso no renovable y que las principales cuencas se sequen si seguimos gestionando el agua de la manera en la que lo estamos haciendo. Y esto nos introduce al tema justamente de la gestión, porque normalmente en Chile, pese a que se ha escrito bastante sobre el tema del agua, ¿verdad? Sobre la gestión del agua en Chile, hasta el año pasado se solía hablar de la sequía y la escasez hídrica como conceptos, como sinónimos. Nosotros el año 2018, como les contaba, preparamos un estudio que se llama Escasez hídrica en Chile, ¿verdad? Y modelos comparados, y en este estudio lo que hicimos fue inmediatamente distinguir estos conceptos, estableciendo que pese a que el Código de Agua los trata como sinónimos, el concepto sequía está relacionado a la sostenida baja en las precipitaciones, mientras que la escasez hídrica obedece más bien a elementos estructurales que dice relación con la institucionalidad, con los sistemas de gestión de agua que en definitiva producen este efecto. ¿Cuál es la importancia de esto? Que en definitiva, si uno escuchaba las declaraciones hasta principios del año pasado, escuchaba tanto en los representantes, ¿verdad?, del Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas, Comisión Nacional de Riego, Ministerio de Agricultura, en general hablaban de que este era un problema que se producía porque no llovía, o este era un problema producto del cambio climático, se hablaba mucho de la sequía, y luego se hablaba de escasez hídrica, ¿verdad?, como si fuera lo mismo, ese mismo discurso. De manera que con eso se relativizaba o se alejaba, ¿verdad?, el nexo causal del problema a algo que era menos manejable o más difuso, ¿verdad? El cambio climático, por cierto, que tiene un antecedente antrópico, sin embargo, no es algo que dependa netamente de una cartera o no es algo que dependa netamente de algo que se pueda modificar de manera más rápida, digamos. Entonces, de alguna manera, se diluía esa responsabilidad. Sin embargo, comenzaron a tomar fuerza las opiniones de varias instituciones, entre ellas solamente destaco las más relevantes, el estudio para el mejoramiento de la institucionalidad del Banco Mundial del año 2013, que establece que dentro del análisis institucional de la gestión del agua en Chile, claramente existen deficiencias relevantes que inciden en la disponibilidad y el manejo del agua. Hay un estudio también de gobernanza del agua del Instituto de Ingenieros del Instituto de Ingenieros de Chile del año 2012, que también establece que dentro de los problemas más relevantes del agua es que no existe una gestión integrada del recurso hídrico y que existen desintegraciones en distintos niveles que producen ineficiencias, desintegraciones de la tierra del agua, de las aguas superficiales y aguas subterráneas,
de las cuencas mismas. También existe, ¿verdad?, desintegración, puesto que muchas cuencas se encuentran seccionadas y no existen mecanismos de articulación entre estas dimensiones distintas que, en definitiva, responden a una sola realidad. Hay otro estudio que hizo Fundación Chile, que se denomina Transición Hídrica y que trabajó en terreno, trabajó con 6 cuencas representativas y llegó finalmente y estableció el dato de que alrededor del 44% de las causas a los principales problemas del agua se deben a un déficit de institucionalidad y gestión, y solamente un 12% está relacionado con los efectos adversos del cambio climático. Entre medio hay otras 2 causas que ambas superan el 12% y que están relacionadas con el aumento de la demanda. Entonces se estableció, y de hecho eso cambió un poco el discurso oficial, en donde ya se comenzó a hablar de la institucionalidad como elemento clave o elemento central para mejorar el problema del agua, en definitiva, y también adquirió fuerza la priorización del consumo humano al interior de una institucionalidad con un sistema de gestión mejorado. Entonces, en eso estamos más o menos hoy día. Antes de comenzar con esto, ¿cuál es el contexto? Hoy día, bueno, el año pasado, ¿verdad?, quedó un poco invisibilizado producto del estallido social, pero el año pasado, en septiembre, octubre, Santiago se debió haber quedado sin agua, si es que los agricultores continuaban, digamos, extrayendo las aguas a las que tienen efectivamente derecho, en virtud de sus derechos de aprovechamiento. Digamos, la cuenca se iba a quedar sin agua y Aguas Andinas no iba a poder proveer el servicio de agua potable a la ciudad de Santiago. Imagínense lo que hubiera sido eso en contexto de estallido social, y rápidamente se logró un acuerdo para que eso no ocurriera. En ese sentido eso deja al descubierto inmediatamente lo precario que es nuestro sistema de gestión. Cuando esto ocurre en Santiago, bueno, no es problema, nosotros no nos damos ni cuenta. Cuando ocurre en Valparaíso es igual. Sin embargo, cuando ocurre en comunidades que se encuentran fuera de áreas de zona de concesión sanitaria, o derechamente en ciudades que no resultan, digamos, que una falta de agua no resultaría tan polémica, ¿verdad?, o tan visible, por cierto que no se adoptan estas medidas. Entonces, sin duda que eso motivó lo que ocurrió el año pasado, a que se formara, o gatilló más bien, la necesidad de formar esta Mesa Nacional del Agua, que es una mesa de gobierno, en definitiva, con actores principalmente del mundo gremial, pero busca una cierta transversalidad para justamente generar propuestas de mejora a la institucionalidad del agua. Entonces ese es nuestro escenario actual. Luego, para entrar en los temas de propiedad propiamente tal, de la privatización, es muy importante saber primero cuál es la naturaleza la naturaleza jurídica del agua en Chile, es decir, qué es lo que la ley dice que es el agua. Si es un bien público, si es un bien común o un bien privado. Para eso es necesario mirar rápidamente esto es muy somero, cuál es una categoría o categorización del dominio de los bienes, ¿verdad? Cómo los concibe el estatuto del dominio a los bienes. Lo primero es señalar que existen bienes de dominio privado y bienes de dominio público. Los bienes de dominio privado son aquellos susceptibles de apropiación, ¿verdad?, por una sola persona o entidad que la ejerce de manera exclusiva, ¿verdad?, y sin respecto a otra persona. Es una propiedad única, exclusiva y excluyente, por así decirlo, el dominio privado. Y el dominio privado puede ser de dos especies. Puede ser dominio fiscal, es decir, cuando el Estado opera en tanto fisco, es decir, en tanto entidad autónoma con patrimonio propio, como lo pueden ser, por ejemplo, a veces uno se pregunta, los predios que no tienen un dueño aparente. Para los efectos de la ley, el fisco es el dueño de todos esos predios. Las acciones, por ejemplo, que tiene el Estado en la empresa Metro, por ejemplo, o en ferrocarriles, o lo que tienen las empresas portuarias, son
de dominio privado porque son bienes fiscales, son bienes de propiedad del fisco. Luego, el dominio privado de particulares. El dominio privado de particulares es el dominio que más corriente y el que todos conocemos, o sea, el dominio que nosotros tenemos respecto, por ejemplo, de un automóvil, de un teléfono, de las cosas con las que habitualmente vivimos. El dominio público puede ser también de dos especies, principalmente los bienes nacionales de uso público y bienes comunes. Los bienes comunes son aquellos que no tienen un titular, una titularidad clara, pensemos por ejemplo en el aire, y los bienes nacionales de uso público son aquellos que si bien no tienen un titular específico, sí tienen una titularidad, como es el caso del agua, en donde el titular es la nación toda. Dentro de, bueno, volviendo al esquema anterior, el agua es un bien nacional de uso público y los derechos de aprovechamiento de agua son bienes de dominio privado particular. De manera que claramente vamos a ver, digamos, la descoordinación que se genera o las tensiones que se generan entre este derecho de aprovechamiento que es privado y que recae sobre un bien nacional de uso público. El agua es inalienable, es decir, no se puede enajenar, no se puede adquirir por el paso del tiempo, no se puede embargar, no se puede expropiar, no se puede hipotecar, y se administra por el Estado para el uso colectivo, o para el beneficio, ¿verdad?, de la nación toda. El derecho de aprovechamiento, en cambio, se concede gratuitamente, es perpetuo a quien se le concede, es transmisible por causa de muerte, es comerciable, es embargable, es expropiable, se puede hipotecar. Su adquisición, ejercicio y extinción se regula por la ley. Es decir, son perfectos antagonistas, si se quiere, ¿verdad? O están en perfecta tensión. Todas las características de uno, el otro las tiene de manera contraria. Y si nos centramos en lo último, ¿verdad? El agua se administra por el Estado para su uso colectivo y el ejercicio y extinción se regula por ley, es decir, el Estado, a través de la ley, puede regular cómo se adquiere, cómo se ejerce y cómo se extingue este derecho. ¿Y para qué lo tiene que hacer? Para el uso colectivo. Es decir, uno pudiera pensar de que no existe una tensión o que sin perjuicio de que el derecho a aprovechamiento es un dispositivo para la gestión del agua, debiera someterse, ¿verdad?, a el uso colectivo que define el Estado para ello. Sin embargo, vamos a ver cómo en la práctica no es así, pese a las normas. Para explicar esto rápidamente en la ley, ¿verdad? El Código Civil es una ley, al tratar los bienes nacionales, señala que se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda, ¿verdad? Y si además pertenece a todos los habitantes de la nación, da algunos ejemplos, no está el agua ahí por si acaso, por eso no está destacado, se llaman bienes nacionales de uso público. Luego, unos artículos después, dentro del mismo título de los bienes nacionales, el Código Civil dice que todas las aguas son bienes nacionales de uso público. Es decir, no queda lugar a dudas de que el agua en tanto tal, es un bien nacional de uso público y que su dominio pertenece a la nación, a toda la nación. Ahora vamos a la Constitución, y aquí hay tres normas que son clave para despejar el tema de la propiedad. Las tres normas están en el artículo 19. El artículo 19 de la Constitución, como muchos sabrán, es aquel que personas derechos fundamentales o derechos mínimos, digamos, de primera, segunda o tercera generación, pero derechos mínimos con los cuales cualquier persona, digamos, debe contar. Es así como el artículo 19, número 23, inciso primero de la Constitución, que no se cita mucho estos efectos, pero que es muy relevante, establece la libertad de las personas para adquirir toda clase de bienes. O sea, la facultad que tenemos para hacernos dueños de las cosas. Pero exceptúa ciertas cosas, ¿verdad? Entre esas excepciones son aquellos bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la nación toda y la ley lo declare así.
Entonces está claramente excluida de la posibilidad de adquirir el dominio de aquellos bienes que pertenecen a la nación toda, y la ley lo declara así, léase, como veníamos diciendo, el agua, en tanto bien nacional de uso público. Queda despejado inmediatamente que el agua no es un bien que sea apropiable. Luego, el artículo 19, número 24, inciso final, que es el típico que se cita para estos efectos. Dice que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos de conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Este artículo no es contrario al anterior, no está en contradicción teórica, puesto que efectivamente lo que está diciendo es que lo que sí es susceptible de apropiación, ¿verdad? Y lo que se ampara como propiedad son los derechos de los particulares sobre el agua, los derechos para usar esa agua. No quiere decir que el particular que tiene un derecho de aprovechamiento de agua vaya a hacerse dueño del agua. ¿Y esto por qué es importante? Porque el 19, número 24, la misma norma, pero en el inciso segundo, establece que solo la ley puede establecer el modo para adquirir la propiedad, para usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. ¿Qué significa la función social? Dice que comprende cuanto exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad, salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental. Entonces, ¿qué es lo que uno debiera desprender de esto? El Estado, digamos, a través de la ley, puede regular la forma en que se adquiere, la forma en que se ejerce el derecho de aprovechamiento de agua, que es un bien privado, por cuánto recae en un bien nacional de uso público, que debe orientarse hacia el beneficio o hacia un fin colectivo, digamos. Sin embargo, ello no es así. El interés público es tal, ¿verdad? No solamente para los nuevos derechos, y esto es lo que nosotros defendemos sobre la base de estas normas solamente, sino que también para los antiguos. La propiedad obliga en tanto existe una función social de la misma, y en tanto esa función social debe ser más intensa cuando se trata de un bien nacional de uso público. Si yo quiero ejecutar algún acto jurídico o no jurídico respecto de mi automóvil, eso es más indiferente a la sociedad que si yo quiero ejecutar un acto jurídico respecto de mi derecho de aprovechamiento que va a incidir en el agua, que es un bien nacional de uso público. Entonces, eso es algo que hoy día no está plenamente distinguido y claramente no se ha logrado respetar, pese a que existen las herramientas jurídicas para interpretar o para reinterpretar la forma en que se han venido haciendo las cosas. Esto se refuerza adicionalmente con las normas constitucionales establecidas en el 19, número 1, que es el derecho humano a la vida, ¿verdad? A la integridad física y psíquica también, y el 19, número 8, que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es decir, todas estas normas justifican que el Estado, a través de la ley, establezca límites al ejercicio de los derechos de aprovechamiento. ¿En base a qué? Al interés general de la sociedad, a la seguridad nacional, a la conservación del patrimonio ambiental. ¿Por qué? Porque este interés general, o el interés, ¿verdad?, el interés colectivo, esencialmente es mutable. El interés colectivo del año 1981 no era el mismo que el del año 2020, por razones muy sencillas. El año 1981 teníamos el paradigma de la abundancia, y prueba de ello es todo nuestro Código de Aguas, que establece solamente herramientas reactivas frente a la escasez hídrica. Hoy día enfrentamos un escenario de cambio climático, de falta de disponibilidad de agua, de crisis, ¿verdad?, social, de crisis hídrica en definitiva, y claramente el interés general es distinto del que era antes, de manera que ese ejercicio, la limitación, o sea, digamos, la regulación del ejercicio debe responder a eso, y no debe quedarse, ¿verdad?, con conceptos del pasado. En ese sentido, nosotros, al llegar a la idea, ¿verdad?, de que la Constitución debiera amparar el derecho humano a acceso al agua y saneamiento, y llegamos a esto porque, bueno, existen hoy día dos posiciones, ¿verdad? Aquellos que señalan que hay que garantizarlo en la ley, o que hay que mejorar la institucionalidad, pero que cambiando la Constitución o estableciendo el derecho humano al agua en la Constitución,
eso no implica nada. No, es una bonita declaración, muchos países la tienen, y que en ese sentido no sería necesario. Nosotros discrepamos un poco de esa visión por cuanto en Chile ha existido, hay bastante experiencia, bastante, digamos, doctrina, bastante trabajo, incluso en el desarrollo de políticas públicas que no se han implementado, y lo que caracteriza a nuestro país justamente es una falta de liderazgo político, una falta de políticas públicas, y en ese sentido una declaración constitucional contribuiría enormemente a la generación de un liderazgo institucional para implementar este derecho, en definitiva, y para priorizar el consumo humano por sobre otros consumos, o por sobre otros usos del agua. Y en ese sentido creemos que es una herramienta más que necesaria, y por eso partimos señalando que por sí sola, por cierto que no se sostiene, y por cierto que los que discrepan de que se establezca la Constitución no reconocen esto de que existe todo un bagaje, ¿verdad? Toda una experiencia asociada a la implementación de este derecho y que sería útil para esos efectos. Entonces, como una declaración política, como una declaración de principios, ¿verdad? Como lo es una Constitución, estimamos que tiene una utilidad mayor y que contribuiría a formar el liderazgo que hasta hoy día, en más de 10 años que se han intentado hacer políticas públicas relacionadas al tema, no se han podido realizar, por las razones que vamos a ver. Entonces, lo primero es definir un concepto para, digamos, articular o para dar fundamento a un amparo constitucional del derecho humano al agua. Y llegamos al concepto de seguridad hídrica. Este es un concepto que se ha venido trabajando desde los años 90, primero con una visión bastante reducida, acotada únicamente a ciertos campos, como por ejemplo garantizar la disponibilidad de agua para riego, por ejemplo para la planificación del riego, o para la ejecución de determinadas obras hidráulicas. Luego se comenzó a ampliar este concepto y se llegó y nosotros tomamos este concepto del estudio de seguridad hídrica del Laboratorio de Análisis Territorial de la Universidad de Chile, que es un estudio reciente que además de explicar la historia de este concepto, lo conceptualizó sobre la base también de una serie de entrevistas a distintos especialistas y actores de la gestión del agua en Chile. Este concepto se define como el acceso al agua en un nivel y cantidad y calidad adecuada, definida por cada cuenca. Eso es muy importante. Para su sustento, aprovechamiento, ¿verdad?, en el tiempo, tanto para la salud, subsistencia, desarrollo socioeconómico y la conservación de ecosistemas, manteniendo una resiliencia frente a amenazas asociadas a las sequías, crecidas y contaminación. Así es como se ve este concepto. Lo primero es señalar el esquema que está arriba, es que el territorio es el espacio geográfico, en definitiva, en donde se producen distintas prácticas e intervenciones, por cierto, en las cuencas, prácticas sociales, ambientales, culturales, económicas. El agua articula todo lo que ocurre, en definitiva, en los territorios. Tiene que ver con vivienda, tiene que ver con organización económica, tiene que ver con prácticas culturales, tiene que ver con funciones ecosistémicas, y hoy día no está contemplada, por ejemplo, en los instrumentos de planificación territorial, o no existe institucionalidad en los territorios, ¿verdad?, que estén asociadas directamente con la gestión de los recursos hídricos fuera de las autoridades desconcentradas del Estado. Entonces, volviendo a este concepto de seguridad hídrica, las dimensiones son 4. El consumo humano, la protección del agua en tanto recurso renovable, el desarrollo productivo y usos no productivos, y los riesgos, ¿verdad?, o la necesaria adopción de mecanismos para contrarrestar los riesgos del cambio climático y eventos extremos. Bueno, este concepto de seguridad hídrica contrasta claramente con lo que tenemos en Chile. Lo que tenemos en Chile en realidad es un mercado de derechos de aprovechamiento que como único poder gestor del agua, digamos, como el poder de gestión por excelencia del agua. Además existen mecanismos o instrumentos de gestión, como por ejemplo la planificación de riego, que está a cargo de CNR, de la Comisión Nacional de Riego y el Ministerio de Agricultura,
y que claramente responden a ese interés productivo, ¿verdad?, de la agricultura, pero los usos ecosistémicos, ¿verdad?, el ciclo hidrológico, los usos para consumo humano, no tienen claros instrumentos de gestión asociados. Todo lo contrario, lo que tienen son instrumentos de reacción. Es decir, el Código de Agua del 81 lo que hace es básicamente establecer requisitos muy bajos para acceder a derechos de aprovechamiento perpetuo de manera gratuita, ¿verdad?, como todos sabemos, y sin embargo no establece mecanismos, digamos, para proteger preventivamente usos distintos de los productivos. De hecho, si es que existe colisión o superposición de solicitudes de derechos de aprovechamiento para uso, pues, consumo humano y para consumo productivo, las superposiciones van a remate, digamos. Entonces la someten a una competencia patrimonial para ver quién se adjudica el derecho de aprovechamiento respectivo, lo cual, por cierto, impone una barrera o derechamente desplaza consumos distintos de los productivos. Entonces, ¿qué mecanismos existen hoy día para proteger el consumo humano, básicamente, pero también los usos ecosistémicos? Los mecanismos de la urgencia, que están denominados ahí arriba, que en realidad son mecanismos que hemos normalizado, pero que son mecanismos pensados para situaciones extraordinarias, puntuales, de catástrofe casi, digamos. Y básicamente el mecanismo más intenso es el decreto de escasez. El decreto de escasez hídrica básicamente opera cuando por periodos de extraordinaria sequía, dice el Código de Aguas, ¿verdad?, tiene una duración de 6 meses y es prorrogable hasta por 6 meses más. Es decir, está pensado para 1 o 2 años digamos, de baja en la lluvia, digamos, y para situaciones de catástrofe en las que es necesario abastecer a las personas de agua pese a que no haya agua en los cauces, en los canales, en las aguas superficiales principalmente. ¿Y qué es lo que faculta en definitiva este decreto de escasez? Que se generen o que se abran los fondos necesarios para el financiamiento de la provisión de agua mediante camiones aljibe para la población por estos periodos acotados. Sin embargo, en Chile llevamos de zonas con más de 10 años o con 10 años de declaratoria de zona de escasez. Hoy día tenemos, esto está actualizado a abril del año 2020, este es el cuadro que pueden ver todos en la página de la Dirección General de Agua, hay un recuadro que dice zona decreto de escasez hídrica. A agosto de este año, este está abril, habían 138 comunas, creo que es lo mismo, es la misma información hoy día, 138 comunas con declaratoria de zona de escasez, o sea, casi el 40% de las comunas de Chile tiene problemas o localidades con limitaciones concretas, ¿verdad?, para acceder al agua. Alrededor de 500.000 personas se abastecen de agua mediante camiones aljibe y 1.500.000 personas tienen problemas, digamos, para acceder al agua desde su domicilio. Por cierto que también existe este problema en tomas y en campamentos que son cada vez más crecientes. ¿Cómo es la gestión del agua en Chile? También se plantea esto, se plantea si es solamente el Estado el que gestiona, si es un sistema mixto, si son privados. Se habla de que la gestión es privada y no es incorrecto decir que la gestión es privada, sin embargo se ha aceptado más bien que la gestión es mixta, toda vez que la administración, o a nivel nacional, la administración y la regulación del agua corresponde al Estado, y que la gestión propiamente tal en los territorios del agua es privada, y recae principalmente en las organizaciones de usuarios de agua. Y las organizaciones de usuarios de agua, establecidas, ¿verdad?, en el Código de Agua, agrupan, o sus miembros son titulares de derechos de aprovechamiento de agua, principalmente regantes, o sea, principalmente el sector agrícola, pero también, ¿verdad?, por cierto, que integran también a la industria hidroeléctrica, la minería, y otros que también tienen derechos de aprovechamiento, pero son organizaciones antiquísimas, pensadas principalmente para los regantes, que tienen sus ventajas,
por cuanto digamos, son eficientes digamos, en la construcción de obras, en la fiscalización del funcionamiento entre ellos y en el reparto de agua, digamos, pero no tienen una visión de cuenca, no tienen ninguna finalidad de sustentabilidad. La ley no les impone una preocupación o una responsabilidad por otros usos distintos de los usos de sus miembros. De manera que hoy día las organizaciones de usuarios de agua lo que hacen es conducir y distribuir las aguas entre sus miembros de acuerdo a los derechos de aprovechamiento que ellos tengan. Y si es que hay menos disponibilidad de agua, o si es que no alcanza, digamos, a pasar más agua hacia abajo, digamos, y la organización de usuarios que está aguas abajo se queda sin agua, no es problema de la que está arriba. Y así ocurren un montón de problemas, ¿verdad? Entre regantes o entre regantes e hidroeléctricas, y también entre regantes y la comunidad. Y en definitiva, los que están más desprotegidos acá son finalmente quienes no están organizados y quienes no tienen facultades de tomar decisiones. Particularmente me refiero a los usos no productivos, ¿verdad? A las comunidades indígenas, los sistemas de agua potable rural, los usos ecosistémicos. Hoy día no hay ninguna, ni las organizaciones de usuarios de agua, ni tampoco otros grupos de sectores productivos tienen una obligación respecto de estos otros usos, de manera que estos usos normalmente se ven desplazados, son los primeros que se quedan sin abastecimiento. Dentro de los elementos de la gestión del agua, que tenemos en nuestro actual Código de Aguas es que, bueno, los derechos de aprovechamiento de aguas como bien comerciable se encuentran fuertemente amparados por el derecho de propiedad. Entonces, finalmente, el derecho de propiedad que asiste al derecho de aprovechamiento de agua se superpone o prefiere, ¿verdad?, al carácter de bien nacional de uso público, de bien público que tiene el agua en definitiva. Entonces, el agua que debiera gestionarse o que debiera administrarse por el Estado en beneficio colectivo, de acuerdo a la ley y a la propia Constitución, no se realiza eso, por cuanto no se puede afectar el derecho de aprovechamiento de agua, que es un bien privado. Entonces, finalmente, la discusión eterna es si es que es necesario expropiar estos derechos de aprovechamiento. Nosotros postulamos que, por cierto, que la expropiación es una alternativa, pero que es la alternativa menos deseable, por cuanto el Estado debiera estar perfectamente facultado para limitar esa propiedad privada por cuanto recae en un bien público. Luego hay una débil regulación por parte del Estado, es decir, acá se deja un mercado que opere, a un mercado desregulado, por así decirlo, un mercado que tiene ciertas ventajas, ¿verdad? Genera un cierto dinamismo en los derechos de aprovechamiento, permite, ¿verdad?, una cierta estabilidad en las inversiones. Sin embargo, produce, ¿verdad?, todo, digamos, la falta de disponibilidad del agua para el consumo humano, y como lo veíamos, nos pone también en el sobreotorgamiento, especialmente los derechos de aprovechamiento y la falta de mecanismos para controlar la demanda del agua, nos pone, ¿verdad?, como dentro de los países con más riesgo de incurrir en estrés hídrico, ya reconocido, ¿verdad?, por organismos internacionales. Entonces, las organizaciones de usuarios de agua, que son las que gestionan el agua en los territorios finalmente, que debieran ser intermediadores supuestamente de distintos intereses, derechamente velan por el propio interés de sus miembros, no teniendo una visión de cuenca. En ese sentido, nosotros creemos que existe una falta de visión sistémica multiactor, ya entrando en la propuesta como fundamentación, ¿verdad?, de un amparo constitucional del derecho humano al agua y saneamiento. Bueno, y acá se discuten varias cosas. Lo primero es una falta de políticas públicas y liderazgo institucional. Eso es lo primero que existe. Y de hecho eso se ve reflejado en la discusión política. Hoy día se discute si el líder en materia de agua debiera ser una subsecretaría dentro del Ministerio de Obras Públicas, dentro del Ministerio de Medio Ambiente, o si una Agencia Nacional del Agua. Es un tema que no está resuelto. Hay gente que dice, no, debiera ser parte del Ministerio de Agricultura, por ejemplo. Otros dicen, no, debiera ser parte del Ministerio de Medio Ambiente.
y cada quien sostiene sus distintas interpretaciones. Otros dicen que debiera ser bienes nacionales por cuanto el agua es un bien nacional de uso público. Entonces hay interpretaciones para todo. Lo que sí es claro es que hay una falta de políticas públicas y liderazgo institucional. Si nos preguntan a nosotros, por cierto que desde un punto de vista quizás más académico, postulamos que el agua debiera estar adscrita al Ministerio del Medio Ambiente. Y si después en las preguntas podemos ahondar un poco más en ese tema. Luego, ¿qué institución es una pregunta? ¿Qué política viene a ser otra? Les venía diciendo que hace más de 10 años que se vienen estableciendo distintas mesas de trabajo, iniciativas, ¿verdad?, para establecer una política nacional de recursos hídricos, y aquí hay varias de ellas. Se han establecido, o sea, se han generado incluso políticas nacionales de recursos hídricos basadas en la gestión integrada de recursos hídricos, que no han tenido implementación, en definitiva, en las que no ha habido voluntad política, no ha habido financiamiento. Existe una dispersión y descoordinación institucional. Esto quedó reflejado en un estudio del Banco Mundial, el que les comentaba el año 2013, en donde cada servicio fija su propio objetivo, no conversan entre sí. Hay muchos ejemplos de duplicidad de funciones. Las organizaciones de usuarios, como les decía, operan en su sección para sus miembros, con exclusión de cualquier otro actor en la cuenca, con exclusión de sistemas de agua potable rural, de comunidades indígenas, operan para su propio beneficio de acuerdo a sus derechos, y es una gestión cerrada. En resumen, la institucionalidad carece de una autoridad política superior y una institucionalidad a nivel de cuencas que vele por la seguridad hídrica, o los 4 conceptos que veíamos de la seguridad hídrica, las 4 dimensiones. Luego hay una falta de gestión con enfoque sistémico, con enfoque de la cuenca como una unidad geográfica en la que fluyen distintos cuerpos de agua, en la que se produce un ciclo hidrológico que impacta en distintas dimensiones de la vida de las personas que habitan ahí. Esa visión más holística, si se quiere, hoy día no existe. Y luego la gestión está más bien entregada a un mercado de derechos de aprovechamiento como único poder de gestión. Este es un poco el mapa que elaboró el Banco Mundial el año 2013, en donde se estableció que existen 43 órganos de la administración del Estado y entidades privadas que ejercen 102 funciones en materia de agua. Y se agruparon estas 102 funciones en 11 macrofunciones, y si uno mira, por ejemplo, la operación del sistema de información y comunicación, 21 instituciones involucradas que no se relacionan entre sí, o que se relacionan malamente, coordinación intersectorial y objetivos sociales y ambientales para la gestión de recursos hídricos, 20 instituciones, administración de derechos de aprovechamiento de sus mercados, 16, de manera que uno claramente aquí puede ver la dispersión institucional que existe. Esto me lo voy a saltar, pero la Dirección General de Agua es el órgano de administración del Estado que tiene mayor cantidad de atribuciones, y luego tiene mayor cantidad de atribuciones y es el organismo líder, ¿verdad? Para terminar la idea, es el organismo líder en materia de política a nivel nacional. Pero ¿cuál es el problema? Que solamente es una dirección, como su nombre lo dice, es decir, no tiene la jerarquía política para planificar la gestión del agua, pese a que está dentro de sus funciones, no tiene el presupuesto, no tiene los recursos, digamos, para hacer carne, para implementar los instrumentos de gestión del agua, digamos. Entonces, sobre esa base, hoy día se habla con propiedad de que no existe un liderazgo político en esta materia. ¿Cuál es la mejor institucionalidad entonces para administrar y gestionar el agua? ¿Qué instrumentos se requieren para el manejo integrado de los distintos elementos ambientales, sociales, económicos que influyen en una cuenca? Esas son las preguntas que nos motivan, ¿verdad?, para el desarrollo de una propuesta de modelo institucional de gobernanza territorial del agua. Bueno, hay que pensar en que se deben armonizar distintas también políticas públicas y comprensión de los distintos usos, ¿verdad? Luego, fijar prioridades de uso. Chile claramente, en materia internacional, como les venía diciendo, ha priorizado el consumo humano del agua. Sin embargo, internamente no ha hecho lo mismo. El Código de Aguas hoy día, como está, no prioriza el derecho humano al agua,
Sin embargo, como se encuentra el proyecto de ley para reformarlo, sí, y aparentemente no sería una de las materias discutidas por el gobierno y los gremios, que están, digamos, unidos en el cuestionamiento de ciertos elementos que se encuentran en el texto de la reforma al Código de Agua. Luego es necesario designar una autoridad superior y propender a instancias multiactores a nivel de cuenca, reordenar y determinar los mecanismos de coordinación institucional, mejorar las deficiencias de mercado del agua, tales como regularización y registro de derecho a aprovechamiento y falta de transparencia del mercado de agua, y modificar el sistema de resolución de conflictos, que es un gran obstáculo también. Luego, ¿qué elementos vemos interesantes para generar estos cambios? Por cierto, el momento constituyente y el proceso de descentralización. Hoy día, bueno, el proceso de descentralización comenzó con las leyes que se dictaron el año 2018, ¿verdad? Que cambian las normativas relacionadas con el gobierno regional y que básicamente establecen, bueno, la elección democrática de los gobernadores regionales y reformas también para los gobiernos regionales que los van a empoderar. Principalmente a través de la transferencia de competencias desde el poder central a los gobiernos regionales a través de un procedimiento que regula esa propia ley, y adquieren relevancia los instrumentos de planificación territorial, particularmente la estrategia regional de desarrollo y los planes regionales de ordenamiento territorial. Nosotros creemos que un modelo institucional de gobernanza del agua debiera contemplar instrumentos de gestión que se articulen con estos instrumentos de planificación territorial, de manera que sean los territorios los que tengan mayor protagonismo, o que tengan todo el protagonismo directamente en la toma de decisiones respecto de cómo es la gestión, de acuerdo a la vocación de cada cuenca, ¿verdad? Luego postulamos a reconfigurar dentro de la Constitución y de manera complementaria al establecimiento del derecho humano al agua en la Constitución. Creemos que la propia Constitución, en el capítulo de bases de la institucionalidad, debe definir lo que entiende por territorio, entendiendo que en el territorio, en realidad, lo que les decía anteriormente, no es el espacio en donde el Estado ejerce soberanía, como hoy día se concibe, sino que es el espacio en donde se producen distintas relaciones o se producen interrelaciones entre distintos sistemas que componen ese territorio, de manera que esa definición, considerando el territorio como un concepto de carácter genérico y relacional, ¿verdad?, contemple los instrumentos de gestión relacionados con el agua, ¿verdad?, en tanto recurso o elemento que articula la vida en esos territorios. Luego, por cierto, estimamos necesario o creemos que es relevante que también en el entorno se encuentra la priorización del consumo humano del agua y saneamiento, como, ¿verdad?, como un elemento al cual efectivamente se le tiene que dar prioridad después de todos los años de crisis hídrica y cómo se ha visibilizado este tema, y particularmente porque la reforma al Código de Agua hoy día lo establece así. Bueno, ahí está un poco la noción de seguridad hídrica, como se las expliqué, y el territorio, ¿verdad?, como la unión de elementos y componentes que configuran un sistema de relaciones entre usos y actores. Vamos a dejarlo hasta acá para que María José retome, y quizás podríamos dejar un tiempo para preguntas, observaciones, si es que alguno de los asistentes tuviera. Sí, o sea, no sé cómo prefieres hacerlo tú, porque sé que igual estás contra el tiempo. No sé si quieres que respecto a esta presentación que tú hiciste, digamos algunas preguntas y ¿Sí? después retome María José, ¿te parece? Sí, ¿Hasta me qué parece hora súper. para no alargarnos tanto? No, o sea, podríamos estar unos 20 minutos fácilmente. Ya, entonces voy a empezar a leer las preguntas que nos dejaron las personas por el chat y después va a retomar la otra expositora. Bueno, una de las preguntas es, ¿qué pasa con los derechos que ya están otorgados y que son propiedad? Sí, mira, eso más o menos lo toqué al inicio, y claro, esa es la disputa ahora. O sea, por ejemplo, en la reforma al Código de Agua se estableció la temporalidad de los derechos de aprovechamiento.
Y eso primero, la pretensión era establecerlo para todos los derechos de aprovechamiento, es decir, los derechos de aprovechamiento ya otorgados y los que se vayan a otorgar en lo sucesivo. Y después quedó claro, ¿verdad? Y hoy día está así, de que es para los derechos de aprovechamiento que se otorguen hacia el futuro. En su momento, cuando se estableció en la reforma del año 2005, el caudal ecológico, también se tuvo esa discusión, si el caudal ecológico iba a afectar a los derechos de aprovechamiento otorgados con anterioridad al año 2005, a la entrada en vigencia de la ley, o si solamente iba a afectar a los derechos de aprovechamiento que se otorguen en el futuro. Obviamente ganó la misma tesis que está ganando ahora, es decir, afecta de aquí en adelante. ¿Y por qué? Se hablaba que antes que era retroactiva la ley. Y ahí hay un error, porque no es que la ley sea retroactiva porque está afectando un derecho constituido con anterioridad. La ley es retroactiva cuando afecta los efectos que se produjeron antes de su entrada en vigencia. Después de su entrada en vigencia, regula hacia el futuro, de manera que el caudal ecológico debiera haber regulado desde el 2005 en adelante a todos los derechos de aprovechamiento, y lo mismo que los derechos de aprovechamiento debieran ser temporales de aquí hacia adelante, afectando a los otorgados antes. Pero lo que ocurre acá es que hay una noción de derecho adquirido muy fuerte, hay una pretensión de lo que algunos autores han señalado como la ultraactividad de la ley, o sea, una pretensión de que la ley que me era vigente al momento que yo adquiría el derecho me persiga para toda la vida, y negando con ello, ¿verdad?, el cambio de las circunstancias y la necesidad de limitar el ejercicio de un derecho de aprovechamiento, ¿verdad?, y querer ejercerlo de la misma manera que lo ejercía el año 85, lo quiero ejercer ahora. Entonces, ahí hay una, digamos, esa es una discordia en la cual no va a haber conciliación probablemente respecto de ese tema. Nosotros postulamos que, bueno, primero lo práctico. Nosotros visibilizamos inmediatamente las aguas superficiales, los cuerpos de aguas superficiales se encuentran la mayoría en Chile bajo derechos de aprovechamiento. De manera que es súper importante esta discusión desde el punto de vista práctico. Alrededor del 50% de los acuíferos, de lo que se conoce, ¿verdad?, está también bajo derechos de aprovechamiento, de manera que el limitar los derechos de aprovechamiento otorgados ya tiene una importancia elemental. Y claramente eso hoy día no se está haciendo, lo que atenta, por cierto, en contra de elementos básicos de la seguridad hídrica. Claro, bueno, ahora la siguiente pregunta tiene que ver más o menos con lo que dijiste al inicio de tu presentación. Bueno, dice, ¿existe algún documento o lugar donde se pueda leer más información sobre ese acuerdo que evitó que Santiago se quedara finalmente sin agua? Yo creo que nosotros podemos aportar eso, ¿verdad? Se los podemos hacer llegar porque nosotros no tenemos acceso a un documento específico, ¿verdad? Porque estos son contratos ocurridos entre las juntas de vigilancia y Aguas Andinas, en definitiva. No son documentos a los cuales nosotros hayamos tenido acceso, pero sí son materias de público conocimiento, al punto que han sido expuestas por las mismas juntas de vigilancia, digamos, o sea, no es algo que se hizo secretamente, sino que es algo que digamos, que obedece a acuerdos privados y que no fue difundido, principalmente. Entonces, claro, es muy difícil acceder como este es el contrato, aquí está, digamos, pero es algo que está ampliamente reconocido, digamos, o sea, no es algo propiamente tal secreto. Bueno, la siguiente pregunta dice, entonces los derechos colectivos de quienes le dan sentido social a un determinado territorio prevalecen por la DAA de las aguas. En ese sentido, ¿dónde deben apuntar las políticas públicas para este tipo de regulación? No, ahí no entendí muy bien. ¿Puedes leer la primera parte, por favor, de la pregunta? Dice, entonces los derechos colectivos de quienes le dan sentido social a un determinado territorio prevalecen por la DAA de las aguas. En ese sentido, ¿dónde deben aportar las políticas públicas para este tipo de regulación? Sí, ya entiendo el sentido de la pregunta. Es que, claro, lo que pasa es que lo que debiera prevalecer justamente es la seguridad hídrica, en tanto la actividad, ¿verdad?, que tiende a garantizar
la cantidad y calidad de agua necesaria para la ejecución de distintas actividades, o para la satisfacción de distintos usos del agua. Productivo, no productivo, consumo humano, ¿verdad? Y también contrarrestar los efectos adversos del cambio climático. Ahora, si uno pensara en una institucionalidad territorial, por ejemplo, pensemos que existe una entidad de cuenca y que se articula, y que articula su gestión, ¿verdad?, con los gobiernos regionales. Va a haber una planificación hidrológica, va a haber una priorización del consumo humano, de manera que, por ejemplo, una actividad productiva va a tener que someterse a esa planificación digamos, para hacer su actividad. Y si es que no lo hace así, o si es que no tiene las condiciones como para digamos, cumplir con esa planificación, no va a poder operar directamente. Entonces, hoy día no existen digamos, esas limitaciones, de manera que una vez producido el problema de la falta de disponibilidad, se entra a reaccionar frente a comunidades que no tienen agua, por ejemplo. Entonces, las políticas públicas debieran apuntar con un fin determinado, seguridad hídrica, y con un medio determinado, instrumentos de gestión. Léase institucionalidad encargada de elaborar planificaciones, planes maestros hídricos, llámenlo como quieran, instrumentos de planificación territorial y cuenca, pero en el fondo eso debiera ser la reacción de las políticas públicas. Sí, totalmente de acuerdo. Acá hay otra pregunta que igual yo también me lo pregunto, que es, entonces ya existe el derecho al agua en la Constitución, pero falta política pública y mejor manejo del recurso a nivel de agencias y todo eso. No existe lo que pasa es que si uno hace una interpretación, sistémica de la Constitución y considera el derecho humano a la vida, el derecho humano a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y interpreta, ¿verdad?, las normas que le cité, 1923, inciso primero, y 19, número 24, inciso segundo, la función social. Eso en un mundo en el cual nosotros fuéramos intérpretes, digamos, que favoreciera, intérpretes que favorecemos, ¿verdad?, la vida o el consumo humano, perfectamente es sostenible y es manejable un marco jurídico que priorice el consumo humano. Pero como no es así, superponemos la propiedad privada por sobre el beneficio colectivo, ¿verdad? Y ese es el problema, es un problema de intereses, en definitiva, más que un problema jurídico. Pero como este problema de interés, en el fondo, no va a tener solución en el planteamiento jurídico actual, es necesario establecerlo con una intensidad mayor y con mayor decisión. Eso es lo que nosotros postulamos. Bueno, aquí hay una pregunta de Ada que dice, cuando se refiere a la prioridad de consumo, ¿también hace alusión al derecho de aguas de los ecosistemas? Por ejemplo, el Salar de Atacama. Sí, ahí nosotros, en la seguridad hídrica y el concepto que damos, la interpretación nuestra, es que todos los usos, o sea, seamos muy claros, si es que el agua no es un recurso renovable, no hay seguridad hídrica posible. Es decir, antes que cualquier cosa, hay que garantizar la regularidad del ciclo hidrológico. Y cualquier sistema de gestión, cualquier planificación, cualquier institucionalidad, cualquier intervención en la cuenca, en definitiva, tiene que ser respetuoso de ese ciclo hidrológico, para garantizar de que el agua, en definitiva, se renueve, que haya agua en las cuencas y que se produzcan las funciones ecosistémicas, ¿verdad?, asociadas, ¿verdad?, a este ciclo. Dicho eso, debiera garantizarse prioritariamente el consumo humano por sobre otros usos, me estoy refiriendo por sobre no usos, como pueden ser los usos recreacionales, incluso los usos culturales y los usos productivos. Pero no entra en esa competencia de prioridad o no prioridad los usos ecosistémicos o garantizar el ciclo hidrológico, por cuanto son una condición de existencia para el resto.
Esa es nuestra forma de interpretar la seguridad hídrica. Y bueno, también otra pregunta que me parece muy interesante, que es lo que tú planteaste hace un rato, que es ¿por qué el Ministerio de Medio Ambiente debería ser la institución a cargo del agua? ¿Sería quizá más factible hacer un Ministerio de Agua? Sí, o sea, bueno, nosotros no, a ver, no creemos que exista como una respuesta, creemos que con una reconfiguración del sistema de gestión a partir de los territorios, con lo cual se diseña la arquitectura hacia arriba, en definitiva, daría, no sé si haría lo mismo, pero podría resultar bien si queda en el Ministerio de Obras Públicas, si queda en el Ministerio de Medio Ambiente o si queda en un Ministerio del Agua. Dicho lo anterior, en una abstracción únicamente, nosotros sostenemos eso, ¿verdad?, de que debiera estar en el Ministerio del Medio Ambiente, por cuanto el escenario actual, ¿verdad?, nosotros enfrentamos un escenario actual de cambio climático relevante, enfrentamos un escenario de falta de disponibilidad de agua, enfrentamos un escenario de creciente demanda de uso del agua, de acuerdo a cifras oficiales de la Dirección General de Agua, todos los usos en 10 años van a experimentar un aumento. No hay ningún uso que vaya a disminuir. La única disminución tendencial es la de la minería, producto de la desalación de agua. Pero sigue siendo aumento igual, es una disminución tendencial del aumento, en definitiva, que va a requerir. Entonces, en ese escenario, es necesario que la institución encargada, ¿verdad?, del diseño de políticas públicas de sustentabilidad, adicionalmente pueda manejar aquellos elementos, ¿verdad?, que dicen relación con ese concepto. Entonces, nos parece, ¿verdad?, que como se pensó el año 2010, cuando se creó el Ministerio del Medio Ambiente, que se iba a crear una subsecretaría de Recursos Hídricos y Territorio, iba en la dirección correcta, digamos. ¿Para qué? Para generar las políticas públicas en materia hídrica, en la misma institucionalidad, en definitiva, que fija las políticas públicas en materia de sustentabilidad. Y adicionalmente, por otro motivo, todas las propuestas que hoy día surgen respecto de la institucionalidad hablan de que el agua debiera estar sometida, por así decirlo, digamos, a la intervención en el diseño de políticas públicas de distintos ministerios, Obras Públicas, Ministerio de Agricultura, qué sé yo. Y en el Ministerio del Medio Ambiente ya tiene asociado un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que tienen dentro de sus funciones asociados funciones en materia de agua, de manera que la institucionalidad y la instancia, ¿verdad?, de la transversalidad de los ministerios está ahí, digamos, dada como para integrar el agua. Por cierto que no sería fácil migrar, ¿verdad?, la pesada institucionalidad del agua que está en el MOP, migrarla al Ministerio de Medio Ambiente. Y yo creo que por ahí van también todos los que discrepan y dicen mejor mantengámoslo en obras públicas, porque llevarlo al Ministerio del Medio Ambiente sería una locura, digamos. Pero desde un punto de vista, y por eso yo dije un punto de vista académico, esa sería la lógica. Y un Ministerio del Agua puede ser, perfectamente, también puede ser perfectamente. No veo que haya, como te digo, nosotros no vemos que exista una respuesta única respecto de quién deba tener. Lo importante es cuál es el acento que va a tener, cuál va a ser el liderazgo político que va a ejercer respecto de los recursos hídricos, porque si estamos pensando que lo va a ejercer el Ministerio de Agricultura, con el discurso que tiene hoy día el gobierno que hablan de que se va a generar más fuentes de agua, a duplicar el número de hectáreas de riego, en definitiva estamos en una lógica paradójica de la eficiencia, que en definitiva va a contribuir a que haya menos disponibilidad de agua. Entonces, es importante también el énfasis que va a tener la institucionalidad que se haga cargo de la administración del agua. Claro, bueno, aquí ya tenemos como una de las últimas preguntas para ir cerrando también, que dice, si se eliminan los derechos de aprovechamiento, haciendo el agua verdaderamente pública, ¿qué pasaría con los miles de agricultores que usan estos derechos para producir los alimentos? Claro, nosotros en ninguna parte de nuestra propuesta hemos planteado eliminar los derechos de aprovechamiento. Al contrario, creemos que los derechos de aprovechamiento, o sea, deben haber políticas tendientes a la regularización de derechos de aprovechamiento y a mejorar el registro de los derechos de aprovechamiento. O sea, el catastro público de agua hoy día no tiene
un cabal registro, y lejos de ser cabal, está al menos del 50% de los derechos de aprovechamiento existentes. O sea, deben haber mejores sistemas, ¿verdad?, de registrales, debe haber un sistema, ¿verdad?, para regularizar los derechos existentes, y adicionalmente sistemas de levantamiento, procesamiento y publicación de la información que sean adecuados para hacer una buena gestión. Dicho lo anterior, por cierto que esos derechos que nosotros decimos que tienen que mantenerse, ¿verdad?, que no es que se tengan que eliminar, nosotros planteamos que esos derechos, en tanto derechos para uso de un bien público, pueden ser limitados por el Estado. Es decir, podría eventualmente decirle, ¿sabe qué? Cada 5 años yo voy a revisar, como ocurre en otros sistemas, por ejemplo el sistema australiano, que creo que es cada 1 año, dice, mire, de acuerdo a los estudios, ¿verdad?, que se ha hecho, los estudios hidrológicos que se han hecho en la cuenca, este año su derecho de aprovechamiento va a ser del 80% y no del 100%. Entonces, te establecen los techos de extracción, lo que resulta claramente, digamos, lo que resulta de toda lógica, considerando un recurso natural que va mutando, digamos. Entonces, eso es lo que nosotros postulamos, no la eliminación directamente tal de derechos de aprovechamiento. Claro, bueno, yo creo que ya vamos cerrando con Andrés, porque ahora se viene la parte de María José también, relacionada obviamente en torno a esta temática. Así que muchísimas gracias por tu exposición. No sé si quieras decir algo para cerrar ya todo lo que dijiste anteriormente, para darle paso a tu compañera y que sigamos en esta charla del acceso al agua. No, súper, muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros felices de participar. Con María José hemos trabajado todo este año intensamente también en el seguimiento, ¿verdad?, legislativo de la reforma del Código de Agua. Trabajamos también en una propuesta justamente una propuesta de amparo constitucional del derecho humano a acceso al agua y saneamiento, que vamos la próxima semana, nos toca a María José exponerla ahí en las jornadas de Derecho de Agua de la Universidad de Chile. Y María José, por su parte, también es parte del equipo de género de la Fundación, en donde ahí han hecho un tremendo trabajo. María José les va a contar más detalles del podcast que hemos comenzado con Fundación Nehuenco, Maestras del Agua, que ha tenido una súper buena respuesta y que en definitiva une elementos que necesitamos, ¿verdad?, que necesitamos incorporar en los sistemas de gestión. Visibiliza justamente estos temas que afectan principalmente a grupos más vulnerables, y dentro de esos grupos más vulnerables, por cierto, que afectan mayormente a las mujeres dentro de esas comunidades. Entonces, la verdad que muy contentos de participar en instancias como esta, y quedamos a su disposición, y dejo a María José para que continúe. Antes de que te vayas, Andrés, hay una pregunta ahí un poco polémica. Dice si alguien de Nehuenco se tirará de constituyente. Así La que, última ¿cómo? pregunta. Si alguien de Nehuenco se tirará de constituyente. Sí, yo creo que algún director, le voy a dejar la pelota a algún director, no a la dirección ejecutiva por lo menos, por ahí algún director. Perfecto. Vamos a candidatear. Bueno, agradecemos tu exposición entonces y tu participación, tu voluntad para dejar a María José. Ahora sí. Chao. Muchas gracias. Chao, Andrés. Toda suya la pantalla, María José. Sí, quiero compartir pantalla. Ahí, Roberto, no sé si te dio acceso. Sí, parece que ahí tengo. Sí, ahí está. Sí, ahí sí. Perfecto. Oye, qué interesante también que puedas aportar desde la perspectiva de género. Por lo menos a mí en lo personal me parece súper positivo. Ahí está. Ya, sí, les voy a contar un poco de eso antes de empezar como con lo duro de la información. Super. Bueno, soy María José Gutiérrez. Yo, aparte de hacer el seguimiento legislativo, estoy participando en un podcast que estamos haciendo. Este podcast tiene la particularidad de que es
más territorial que lo que hacemos normalmente en Nehuenco. Como les contaba Andrés, Nehuenco tiene una base bien jurídica, si se fijan, él es abogado, somos muchos abogados, y lo que busca el podcast es lograr llegar a otros conflictos en relación al agua, entrevistando a lideresas, a mujeres líderes. Por ejemplo, tuvimos un capítulo de campamentos donde entrevistamos a una dirigente de campamento que está sin agua. También tuvimos un capítulo de infancia donde entrevistamos a una joven de Modatima que tiene 15 años y va a un colegio en Petorca. Entonces, es totalmente distinto la manera en que tú abordas el tema, porque puedes oír directamente de quienes son afectadas las problemáticas, sobre todo de que las mujeres tenemos una relación distinta con el agua al tener todo este tema de las labores de cuidado asociadas que están generalmente ligadas a limpieza, a cuidado de otras personas, a cocina, que tienen que ver con el agua. Entonces, por tanto, somos las primeras en identificar, sobre todo las mujeres rurales, cuando hay una crisis de agua, cuando falta agua, cuando necesitamos más agua. Entonces, lo que nosotros buscamos es eso, es poder como contribuir en que esas personas y esas mujeres sean escuchadas, porque las lideresas femeninas, o los liderazgos femeninos, han tomado una relevancia súper fuerte con las ollas comunes, con todo lo que está pasando, con las crisis en general. Entonces los quería dejar y las quería dejar invitados a escucharnos. Yo lo que hago, yo soy licenciada en Ciencias Jurídicas, entonces esto es la entrevista de una líder, y después tenemos entre medio una cápsula jurídica de unos 5 a 7 minutos donde explico conceptos generales y de derecho, que son las preguntas clásicas que la gente tiene. Entonces, yo siento que como en esta instancia, podría serles súper útil escuchar desde otro ángulo que es mucho menos académico. Yo y Andrés venimos como ahora, claro, a hacer un poco más una clase, pero ahí se pueden resolver dudas que son mucho más básicas, mucho más importantes para que una ciudadana y un ciudadano se informe en relación al proceso que estamos viviendo. Lo importante aquí es que todos y todas sepamos qué es lo que estamos votando, por qué queremos votar, qué constitución queremos hacer una vez que salga a prueba, porque todos esperamos que salga la prueba. ¿Y qué vamos a hacer? Porque al final quedamos con esta carta blanca que tenemos que llenar. Entonces, y el agua en eso es súper importante. Así que los y las dejo invitados a que nos sigan. Ahí están nuestras redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Spotify, como para todas las plataformas, para que llegue a la mayor cantidad de personas. Así que si cualquier cosa, si les gusta o si no les gusta, nos pueden escribir por el Instagram y también resolvemos dudas. Yo siempre estoy como respondiendo a las preguntas que salen dentro del Instagram. Somos 3 mujeres, una periodista, una socióloga y yo. Así que para que vayan a vernos o a escuchar. Ahí lo dejé en el chat también para que quede el registro, más fácil de copiar. Bueno, empezando con el tema más de ya información, yo les quería hablar de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se realizó el 8 de febrero de este año, después de 35 años de lucha. Hubo unos pueblos indígenas de Argentina, en la asociación Laca-Fonjat, que es nuestra tierra, que va en contra de Argentina, porque ellos tenían estas tierras ancestrales, algo muy similar a lo que a nosotros nos pasa acá en Chile, y en esas tierras se empezaron a meter criollos, empezaron a tener ganado, empezaron a tenían la intención de tener carreteras, tenían la intención de poner forestales, empezaron a talar árboles, la historia que conocemos harto en Latinoamérica. Después ellos empezaron a reclamar y siguieron todos los procesos internos para poder que las autoridades de Argentina en este caso los ayudaran, los acompañaran, pero todo esto fallaron en contra de ellos. Entonces, agotando todas esas instancias internas, llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana lo que dijo fue que en relación a los hechos que son el reclamo de la propiedad de estas comunidades indígenas sobre las tierras ubicadas en la provincia, y en estas circunstancias, la presencia de la población no indígena en la tierra y de las distintas actividades, como lo que les estaba comentando, la cría de ganado, la instalación de cercados, habían generado un perjuicio y las indígenas eran víctimas.
¿Cuál era el perjuicio? En el medio ambiente sano, en la alimentación adecuada, en el agua, y entre otras, y además el tema cultural. Ellos vieron totalmente impedida la posibilidad de ejercer su derecho a tener una cosmovisión distinta que incluía directamente la tierra y el agua. En este contexto, entonces, lo que hace la Corte es que toma una opinión consultiva que habían hecho ya en el 2017, que toma el medio ambiente sano. ¿Cuál es la diferencia en un medio ambiente sano? Nosotros en la Constitución, en nuestra Constitución, tenemos el derecho a un medio ambiente libre de contaminación. Estar libre de contaminación implica tener un índice como aceptado por la autoridad de contaminación. O sea, hasta aquí llegamos, para arriba es mucha contaminación, para abajo es suficiente, pero hay contaminación. Un medio ambiente sano tiene que ver con aire limpio, tiene que ver con agua potable, tiene que ver con un alimento sano, con clima estable, con biodiversidad próspera, con un ecosistema saludable, todo esto que estamos hablando como los mismos chicos de Greenpeace y de Fridays for Future. Entonces, este fallo llega a ese punto, llega a que lo que se necesita a nivel universal es un medio ambiente sano. Y en eso se protegen los ríos, se protegen los bosques, los mares, el ecosistema en general, porque el ecosistema es como nos enseñaron cuando estábamos en quinto básico, es un ciclo hidrológico, es circular, es eterno, pero requiere de todas las partes para poder funcionar. Si cortas un río, si matas un humedal por hacer una piscina, lo que vas a hacer es alterar ese ciclo que requiere todas sus partes para poder como continuar. Y es así como llegamos a donde estamos también. Bueno, entonces lo importante es que se toma esta opinión consultiva donde se reconoce el medio ambiente sano como relevante. También dentro de este mismo fallo se habla del derecho humano al agua. Yo escuché que en las preguntas que le hacían a Andrés era que si Chile estaba o no, tenía o no el derecho humano al agua reconocido. En lo concreto no está reconocido. En Chile, como decía Andrés, solamente se puede tomar ciertos otros derechos, como el derecho a la vida, como el derecho a la salud, y de ahí tratar de hacer un escrito que avale el derecho humano al agua y por ahí llegar, pero no está establecido directamente. Entonces tú no puedes ir a reclamar, oiga, ¿sabe qué? No tengo agua, vivo en un campamento y no tengo agua y tengo un derecho humano al agua. Eso no se puede en Chile. Este fallo lo que hace es decir que el agua es fundamental para poder tener la subsistencia, para poder trabajar, para poder desarrollarse culturalmente, además de tener todas las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado. En particular porque es una condición fundamental para la supervivencia. O sea, el agua está indisolublemente asociada a vivir, a la salud, o sea, algo súper básico. Entonces, ¿cuál es la importancia mayor de este fallo? Lo que hace es un avance jurisprudencial, tiene reglas claras para los estados, establece un principio de prevención del daño, es decir, que antes de que esté el ecosistema alterado se pueda parar, y eleva el fallo a estándares de los derechos económicos, sociales y culturales que son un estándar de derechos humanos superior al que normalmente en Latinoamérica se utiliza. En este fallo se obliga, pierde Argentina, pierde el fallo, y se ordena al Estado a la realización de un estudio que identifique situaciones críticas de falta de alimentación y de falta de agua. Todo esto en un plazo de 6 meses, y además los obliga a hacer un estudio sobre la conservación de las aguas superficiales, subterráneas, existentes en el territorio indígena, garantizar el acceso permanente al agua potable, o sea, el Estado tiene que empezar a proveer de agua potable a las comunidades, evitar que continúe la pérdida de los ecosistemas y que dejen de intervenirlo las forestales. O sea, tienen obligaciones de meterse en el territorio y asegurarles un nivel de vida digno a las comunidades indígenas. Y además, posibilitar de forma permanente el acceso de la alimentación de forma nutricional y culturalmente adecuada. Esto es súper importante porque en general las poblaciones indígenas son muy vulnerables, pero
este fallo además tiene la importancia de que no solo los indígenas son protegidos, sino que también la población criolla. Es decir, toda esa población que estaba ocupando los territorios indígenas, que estaban ahí, el Estado tuvo que hacerse cargo del traslado, a llevarlos a unas tierras productivas con adecuada infraestructura, que tuvieran pasturas para sus animales, que tuvieran agua, que tuvieran la producción suficiente, las instalaciones necesarias para poder subsistir. Entonces, aquí estamos reconociendo que el derecho humano al agua es para todos y todas, no solamente para la población indígena que tiene esta visión como de la cosmovisión, sino que para poder sobrevivir el Estado tiene que hacerse cargo. Bueno, esa es la importancia del fallo. ¿Qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica, como les contábamos, a nivel constitucional no hay algunos países que sí tienen el derecho humano al agua establecido. Chile es de los pocos que no. Uruguay, por ejemplo, dice que la protección del medio ambiente, esto es para que tengamos algunas ideas cuando tengamos que armar esta constitución, la protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deben abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción, contaminación grave al medio ambiente. La ley regulará esta disposición y podrá proveer sanciones para los transgresores. O sea, aquí le están dando la relevancia que tiene. Otros países que tienen, oh, quedó malo ahí, bueno, pero es Bolivia y Ecuador. Bolivia y Ecuador tienen algo especial, que es que ellos reconocen ciertas costumbres de los quechua, que es esta idea del buen vivir, la integran en sus constituciones. O sea, se reconocen como un Estado plurinacional, que implica que tiene varias naciones dentro, y además toman estos principios y los ponen en su constitución. El problema es que pese a tener una constitución que tiene todo establecido, que tiene el derecho humano al agua, súper bonito redactado, tienen leyes que son extractivistas. Entonces ahí empieza el problema, porque nosotros y nosotras tenemos la ilusión de que con la constitución todas estas cosas dejen de pasar. Pero también es importante empezar a mirar las otras leyes, también es importante empezar a ver qué es lo que además se está haciendo. Entonces ahí entra en importancia lo que pasa con el Código de Aguas. Hoy estamos en Chile, llevamos 9 años viendo la reforma del Código de Aguas. La importancia de esta reforma es que prioriza el consumo humano, cosa que ahora no pasa, como había dicho Andrés. Pero bueno, antes de pasar a eso, nosotros tenemos como Nehuenco una propuesta de nueva constitución. Esta propuesta es básicamente que en un párrafo se exprese que el acceso humano al agua es un presupuesto necesario para el ejercicio del derecho a la vida y de la integridad física y psíquica. Incorporar el derecho humano al agua y saneamiento como un derecho fundamental asegurado en la Constitución para todas las personas. Eliminar el reconocimiento de la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua a nivel constitucional. ¿Por qué? No es que queramos eliminar, como dijo Andrés anteriormente, los derechos de aprovechamiento, sino que no es necesario que estos estén en la Constitución establecidos. O sea, la Constitución no habla de agua más que para hablar de los derechos de aprovechamiento de agua, que son para unos pocos, o que son para las sanitarias, o que son para usuarios de quienes en realidad los compran. Entonces el agua debería estar establecido como un elemento vital, que es lo que es. Y además incorporar un nuevo derecho en el listado de derechos fundamentales amparados en la acción de protección. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de los recursos de protección, que yo creo que igual todos han escuchado alguna vez, más allá de que no sepan bien lo que son, los recursos de protección se pueden presentar para algunos derechos, no para todos. Algunos derechos pueden llegar como a través de esa vía, y el derecho humano al medio ambiente libre de contaminación no está dentro de eso. O sea, tú no puedes llegar a la Corte a pedir por recurso de protección que tu derecho a la vida. La gente de Quintero no puede ir por eso. Tiene que ir por otros derechos. Entonces tiene como que ir haciendo como unas jugadillas jurídicas para poder resguardar los derechos humanos. Entonces lo que nosotros decimos es que el derecho al agua tiene que estar incorporado dentro del catálogo de derechos que se resguardan a través de este recurso, que es como una vía para poder reclamar cuando se afecte. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de la reforma del Código de Agua. El Código de Agua lleva 9 años, como les decía. En este momento está en segundo trámite constitucional, es decir, que ya pasó el
el proyecto entró por la Cámara de Diputados y después va al Senado. Eso significa que sea el segundo trámite constitucional. Está en segundo trámite constitucional, está en la Comisión de Constitución, y la Comisión de Constitución fue llamada a ver si el texto que había era constitucional o si tenía algún error de constitucionalidad. Eso es lo que están evaluando ahora. Les puse aquí los nombres de los integrantes y las integrantes, bueno, solo una mujer, de la Comisión de Constitución, para que los sigan y para que los presionen en sus redes, porque son ellos quienes están en este momento fallando o sea, discutiendo sobre cómo va a quedar el texto constitucional. Y hay una pugna súper importante entre los partidos políticos, que más allá del partido político en el que uno quiera militar, es importante que las personas que están votando sepan de lo que están hablando, uno, y dos, vean el interés de la nación, no el interés de quienes tienen derecho de aprovechamiento, porque lo que se está viendo ahora es que defienden la propiedad como que la propiedad fuera a perseguirlos toda la vida, como nos habían dicho antes. No podemos mantener un derecho que en el 85 funcionaba cuando ya ese río se secó en el 2020. Entonces, es súper importante mantenerse informados. Nosotros en la fundación, en Nehuenco, en el Instagram y en todas las redes sociales, subimos semanalmente el seguimiento legislativo, o sea, las votaciones que se están llevando, quiénes votaron, cómo votaron, cuál es la importancia de cada artículo. Y en este momento se está discutiendo cuáles son o no constitucionales. Después de eso, lo que debería venir, cuando pase la Comisión de Constitución, es que se vote en sala en el Senado, y después tiene que pasar quizás el Ejecutivo, que lo que hace generalmente es decir que no, que está todo mal y hacer enmiendas, y después debería pasar a la Comisión de Hacienda. Ese es lo que está pasando actualmente en la reforma al Código de Aguas. Estos son los artículos que se está revisando la constitucionalidad, todo eso. Ahora estamos en el primero, están votando en este momento el artículo 6, que tienen que ver con la temporalidad. Ya se aprobó que los derechos tienen que tener máximo 30 años. Antes, como les había dicho, eran perpetuos, o sea, toda la vida podíais tener los mismos derechos y se podían heredar y todo. Ahora no, tienen un máximo de 30 años. Con este nuevo Código de Aguas que todavía no se aprueba, que queremos nosotros como Nehuenco y en general las personas que están en temas ambientales, que salga luego, para que podamos empezar a aplicar estas nuevas ideas y no seguir con esto antiguo, porque el agua no puede esperar, el agua no está aumentando, es cada vez menos. Entonces, contra más tiempo pasa, y contra más tiempo nosotros nos demoramos también en informarnos y en tomar las decisiones acorde a nuestra obligación como ciudadanos y ciudadanas, menos agua tenemos, y menos agua tenemos de aquí al 2040, que es cuando tenemos la escasez hídrica de las más grandes del mundo. Así que yo los invito y las invito a que se informen, a que a través de Nehuenco, a través de todas las instituciones, Greenpeace y todo lo que están haciendo los chiquillos ahora, porque es súper importante lo que está pasando, y nosotros estamos viviendo como si no estuviera pasando. Así que eso es lo que yo quería compartir con ustedes, y quedo atenta a las preguntas si es que hay alguna. Súper. De momento no hay ninguna pregunta en el chat, pero yo quiero agradecerte a ti porque estuvo muy buena tu presentación, también la de Andrés. No sé si quizás, como la pregunta genérica, según si puedes recomendar alguna lectura o algún video o algún documental, ojalá ligado al tema, pero si no también puede ser ligado al proceso constituyente, no sé, cualquier cosa que tú consideres necesaria de aportar. Mira, yo les recomendaría harto, a ver, lo que pasa es que en general esto es súper jurídico, súper fome, los abogados en general son fome, y es difícil de digerir, no sé si es verdad, si yo lo veo todos los días. Entonces, yo les recomendaría estas instancias que se están dando en FIMA o Nehuenco, que son podcasts, y que la información es como precisa. Porque yo recuerdo antes de estudiar la carrera que agarraba la Constitución y era terrible, así como que entendís la mitad y no sabéis si estáis entendiendo bien, y tampoco sabéis por dónde te están como metiendo un gol. Entonces, en cambio, en este momento hay muchas personas que están como digiriendo un poco la información, que yo creo que hace falta, porque está escrita en difícil por algo, por alguna razón, no está escrita en difícil porque sí.
Entonces yo les recomendaría, bueno, no porque esté yo ahí, Maestras del Agua, es bacán, y seguirnos en las redes. De verdad nosotros hacemos un esfuerzo de simplificar la información, y pienso que lecturas, pucha, hay un montón de textos, pero todos son muy difíciles. Yo les recomendaría meterse a la Heinrich Böll, a la Fundación Heinrich Böll, ellas tienen textos online abiertos, gratis, que tú descargas y tienen, no sé, 40 páginas y hablan de un tema, por ejemplo, de las paltas, de distintos temas que tú puedas ir, de la sanitaria, hay mucho, pero es relativamente ciudadano, si al final eso es, el lenguaje tiene que ser ciudadano, no jurídico. ¿Lo podrías escribir en el chat, por favor? Sí, Porque ni yo ni, ni todos sabemos cómo se escribe eso. si es que es alemana. Sí, un poco complicado. Preguntan también dónde podemos encontrar la reforma del Código de Aguas y si es que tú eres especialista jurídica. Sí, pues yo soy licenciada en Ciencias Jurídicas, por eso hago el seguimiento legislativo. ¿Dónde se encuentra la reforma del Código de Aguas? Mira, es complicado, pero la página no es muy amigable, pero te metes a la página del Senado. ¿Ya? Les voy a dejar el número del boletín, porque en este momento, como no es ley, tiene un número distinto, que es el... ya no estoy compartiendo pantalla. Sí, les voy a dejar el número del boletín, y ponen el número del boletín, y ahí empieza a salir como toda la reforma y todo es el boletín 754312. Díctamelo, a ver. Boletín 75. 4312. Ese es el boletín que está 4312. llevando la reforma actualmente, y claro, se meten ¿Del al Senado? Senado. Sí, Ya. Ahí lo Senado, envían en el chat para que les quede. senado.cl también está en la Cámara de Diputados, y ahí empiezan a ver. También hay dentro del Senado está TV Senado, que es lo que vimos cuando estaba el 10%, que estaba como en todos los matinales. Ya, eso es también está disponible siempre. Entonces, siempre que hay sesión, se puede ver así online ahora. Y de diputados también. Es importante, yo creo, eso. Es súper Eso de importante. estar activos y activas. Estar activos, yo creo que eso es lo más importante, porque la información está empezando a salir, los que estamos metidos en esto, tratando de sacarlo, como ustedes también, tratando de llevarlo, pero hay que hacerlo, hay que hacer la pega, y hay que votar consciente, y hay que elevar los temas importantes. Y también el tema género es un tema que tenemos que empezar a hablar. Totalmente. Ahí también recomiendan una película, dice El niño que domó el viento. Ay, es Está buenísima, relacionada con la está en falta de Netflix. agua. Está en Netflix, es de No la África, he es visto buenísima. todavía. ¿Es También buena? está, ¿sabes qué? Ay, ¿sabes qué? Vi un documental que se llama Puri, El Camino del ¿Ya? Agua. El camino de... Dura 15 minutos y es maravilloso, es precioso. Es como para ponerlo en pantalla gigante, porque además las imágenes son muy bonitas, pero está Sara Larraín, que es de Chile Sustentable, puros expertos y Maravilloso. expertas. Sí, se llama Puri, El Súper. Camino del Agua. Esta es buenísimo. Ahí salía otra pregunta. Dice, en Biobío desean sacar agua para una carretera hídrica. ¿Qué regulación hay al respecto? Mira, la carretera hídrica, igual que muchas otras como formas alternativas de encontrar agua, como la desalinización, no tienen regulación específica. Son proyectos que se presentan. Ahora, en el capítulo 7 de Maestros del Agua, nosotros entrevistamos a 2 pehuenches que están en el territorio, que están tratando de hacer la carretera hídrica, así que ahí igual lo explicamos mucho mejor, pero no hay una regulación como tal, no hay una ley de carretera hídrica. Son proyectos que empiezan a salir y se tienen que ver la admisibilidad, si es que cumplen con los estándares. Ojo, los estándares ambientales en Chile son súper bajos. O sea, por mucho que cumplan con la regulación, no implica necesariamente que eso vaya a proteger los ecosistemas, porque, bueno, ustedes saben por qué, porque es súper complicado, es súper antiguo. Entonces, todas las leyes estuvieron hechas hace mucho tiempo, cuando había mucha agua y cuando pensábamos que íbamos a tener agua por siempre. En cambio ahora lo que pasa es que no hay información actualizada. La DGA, la Dirección General de Agua, no tiene información actualizada porque no tiene los recursos necesarios para tener todas las personas que tendrían que tener para poder hacerlo.
Entonces hablan ellos de que hay como un exceso de agua o un excedente de agua, como que sobrara el agua en Biobío, y en el verano la gente se está teniendo que abastecer a través de camiones aljibe. Entonces hay como una discordancia entre la información, como no hay, y esto de que dicen los que quieren hacer la carretera hídrica. Entonces es como llevar de agua del sur al norte, además de que yo escuchaba a la chica Pehuenche en el podcast que decía, es como tirar agua sobre una estufa. Onda, tirar agua en lugares que están absolutamente secos no tiene ningún sentido. Tampoco esa agua, o sea, esa agua para dónde va, no va para las comunidades. Entonces, eso, yo creo que la carretera hídrica y todas estas cosas que están empezando a salir es lo último que deberíamos ver. Lo primero siempre va a ser tratar de tener una buena gestión del agua. Y después ver estas mega infraestructuras que van a romper el medio ambiente, que van a romper los ciclos, como última opción, y que son súper caras además. Es mucho mejor ordenar la situación, ordenar la gestión, ordenar que empecemos a saber cuánta agua tenemos. Ni siquiera sabemos cuánta agua tenemos, ni acá en Santiago, ni en ningún lado, porque no hay medición. Entonces tenemos que actualizarnos de muchas maneras para después empezar a pensar en ese tipo de cosas. Esa es mi opinión. Ay, sí, también están las desveladas por el agua. Tenemos el lunes del Nehuenco, hace una instancia que invitamos, esta vez es de pueblos originarios, y invitamos a Nancy Yáñez, que es una abogada, es mapuche y además especialista en temas indígenas, una mapuche de Curacautín y unos de los diaguitas, no, de los aymara. Esta vez fueron de aymara. Un representante del pueblo aymara que van a estar hablando de la cosmovisión, y eso es el lunes a las 7 de la tarde, por el YouTube de Desveladas por el Agua. Es una instancia también de Nehuenco. Eso me recordó ahí una compañera. Súper bien. Sí, y el tema que mencionabas de la carretera hídrica, que decías que claro, que finalmente esa agua no va necesariamente a la gente, sino que va a las industrias o a otros procesos productivos, como lo que ocurría y lo que hablábamos con Pamela Po en el primer módulo de la escuela, que era sobre Hidroaicén. Cuando estaba el proyecto de Hidroaicén, la idea era como abastecer el norte de energía, y finalmente no se hizo Hidroaicén, y aquí estamos todos conectados. Claro, o como el 10% que se iba a quemar Chile y no sé qué. Sí, bueno, sí, eso exacto. también, o sea, las carreteras, yo estuve conversando una vez también por Nehuenco con una ingeniera hidráulica que es del sur, y ella decía que no tenía ningún sentido, o sea, que no tenía ningún sentido empezar a tomar decisiones tan caras, que al final es como una desalinizadora, una carretera hídrica, aparte del impacto que tiene en el ecosistema, es súper cara. Entonces, como que, ¿para qué? Mejor ordenemos nuestras instituciones, mejor no tengamos 43 instituciones que tengan dominio sobre el agua, mejor hagamos como una mejor institucional. Exacto. Bueno, y de la mano de lo que decías de pueblos indígenas, nosotros también la próxima semana vamos a estar con ese tema, así que súper que estemos ahí en la misma onda. Obviamente, si eligen ver una de las dos, pueden ver después el video de la otra, así que... ¿Y es el mismo día? Ahí. Sí, el lunes y el jueves. Los lunes y jueves estamos en la escuela. Nosotros tenemos a las 7 de la tarde, pero Desveladas por el Agua quedan grabadas también. Sí, de hecho, están las desveladas anteriores. Sí, así que no se pueden usar los dos, pero nosotros también en las Maestras del Agua hicimos 2 capítulos de Cosmovisión, uno mapuche y uno de aymara. Súper interesante. Yo por lo menos lo voy a ver, ahí voy a ver el video, voy a asistir a la escuela, pero voy a ver ahí me escribe qué les parece. Estamos aprendiendo también, yo no estudié comunicación, así que cualquier cosa es bienvenida. Todos y todas estamos aprendiendo. Eso. No sé si alguien tiene algún cartelito por ahí que quiera que saquemos alguna foto grupal quizás, o si no pueden prender sus cámaras antes de despedirnos, para agradecer también la colaboración de todos y todas, obviamente, asistentes, y también de Fundación Nehuenco, ¿cierto? De María José y de Andrés. Eso, ahí veo algunos cartelitos. Muy bien, vamos a dar un minuto más para ecológica. ¡Oh, qué producido eso! Me encanta. Me encanta. Sí, esa es nuestra meta, creo yo. Mira, ¡ay, qué lindo! Mucha constitución ecológica, qué bacán. Sí,
Sí, Voy a súper hacer el importante. mío para la próxima clase. Eso, Sí, estoy con gracias. tendinitis, así Gracias por la que invitación, no pude. chiquilla y No. chiquillo. Ya, voy a Súper sacar la bonita la clase. foto. Sonrían a la una. Ah, espérame. No, todavía no. Déjenme activar el programa. Pueden mirarse al espejo. Ya, ahora sí. A las una, a las dos, a las tres. Ya, ahí sí. Muy lindas, lindas. Muchas gracias, Bueno, que les vaya gracias súper de bien. nuevo. Y cualquier Entonces, cosa nos escriben, estamos súper atentos a las redes. súper. Muchas gracias, María José. Muy buena presentación. Ojalá que escuchen ahí el podcast Maestras del Agua y también puedan unirse a las distintas instancias que nosotros y en realidad muchas organizaciones están generando. Sí, acá. Ya no estamos compitiendo, estamos colaborando, todos con la Estamos misma causa. colaborando, sí, estamos colaborando. Exacto. Así que Ya, pues, gracias a Greenpeace de nuevo, a Roberto, por sí, todo gracias. el soporte, como siempre, y a todos los que estuvieron hoy día. Estuvimos como alrededor de 100 personas, si no me equivoco, Roberto. Sí. Sí, Y esta hora súper. es difícil porque ya 1 millón de teletrabajo y todo Sí, eso. de hecho, estábamos todos cansados y cansadas ya, pero aquí, poniéndole. Así que muchas gracias de nuevo, que estén Que les súper vaya bien, bien. cuídense mucho porque Chao. hay aumentos de casos en todos lados, así que cuídense mucho, Sí. por favor. Chao. Chao, que estén